versículos 35 al 40. Mientras Jesús enseñaba en el templo, preguntó: ¿por qué los maestros de la ley dicen que el Mesías será el hijo de David? Porque el mismo David dijo, hablando por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, dijo el Señor a mí el Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si David mismo lo llama Señor, ¿cómo puede entonces ser hijo suyo? Mucha gente acudía a Jesús y lo escuchaban con agrado. En su enseñanza les decía también: cuídense de esos maestros de la ley a quienes les gusta pasear con sus amplias vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar asientos reservados en las sinagogas y en los banquetes. Incluso devoran los bienes de las viudas mientras se amparan detrás de largas oraciones. ¿Con qué severidad serán juzgados? Concluimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, nuevamente buenas tardes y bienvenidos a todos. Una vez más, gusto de tenerlos aquí, de que estén aquí acompañándonos esta tarde. Igualmente yo muy agradecida de estar aquí con ustedes como siempre. Vamos a repasar un poco lo de la semana pasada. De lo que miramos, ¿verdad? De lo que hemos mirado hasta el día de hoy. Igualmente, pues, si tenemos alguna pregunta y eso, pero pues, para ir recordando, ¿verdad? Lo que hemos visto, lo que hemos aprendido y eso, para así saber que lo hemos aprendido y que se nos ha quedado, ¿verdad? Para poderlo compartir con los demás. La primera, que entendemos de las Sagradas Escrituras como revelación divina. ¿Por qué las Sagradas Escrituras son revelación divina? ¿O por qué la palabra de Dios es revelación divina? Porque son de Dios, dijeron, ¿verdad? Ok, ¿por qué más? No sé si recuerdan y si les llegaron sus notas, lo que decía el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 74, que igualmente lo proyectamos la semana pasada, de esa insistencia de Dios de revelarse al hombre, ¿verdad? De que nosotros sepamos, le conozcamos y le amemos, ¿verdad? Pero de cómo una u otra manera busca a Dios de hacerse conocer, ¿verdad? Y de hacerse presente en medio de nosotros, a través de acontecimientos, a través de eventos, a través de su palabra misma. ¿Qué más entienden de las Escrituras como revelación divina?
inspirada por el Espíritu Santo, exactamente. ¿Qué más? Es cierto, el entendimiento, ¿verdad? Muchas cosas que no podemos comprender o no capta, ¿verdad? Nuestra inteligencia, ¿verdad? Reconociendo siempre nuestra debilidad, nuestra pequeñez a comparación de la grandeza de Dios, ¿verdad? De que no siempre lo vamos a saber todo o no lo vamos a poder entender todo siempre, ¿verdad? Pero siempre sí va a estar Dios mediante para darnos esa luz divina, y solamente por gracia de Él, por obra de Él, podemos comprender ciertas cosas, podemos captar ciertas cosas, especialmente aquello que es divino, aquello que viene de Dios, ¿verdad? El Antiguo Testamento, ¿por qué dijimos que somos creados para vivir como Dios? Referente a lo que es el Antiguo Testamento. Fuimos hechos a su imagen, exactamente. Lo cual, ¿se acuerdan del grado que estuvimos hablando? De los grados que estuvimos hablando, ¿verdad? Que los ángeles están un grado más abajo que nosotros, ¿verdad? Tanto así, para ponernos esa imagen siempre que la tengamos siempre presente, ¿verdad? De cuánto nos ama Dios, que nos hizo hablando en esos términos de grado, no ponerlo así, ¿verdad? Pero hablando, haciendo esa representación en nosotros mismos, o sea, qué tan grandes somos a los ojos de Dios, ¿verdad? Y el amor que nos tiene. Exactamente, más que a ellos, ciertamente más que a los ángeles. Y igualmente el Antiguo Testamento es el vivir aquí, ¿verdad? En el caminar de la vida, en el hoy, en el ahorita. El Nuevo Testamento somos recreados. ¿Por qué somos recreados? Para vivir en Dios. Al principio como Dios, porque somos hechos a imagen y semejanza, y después en Dios porque y aparte de que en Dios, porque en el Nuevo Testamento, ¿qué se nos da? Una nueva alianza, la revelación completa y divina del plan de Dios, ¿verdad? Que está manifestado en ¿quién? En nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y de cómo así va a ser continua, es por eternidad. El Antiguo Testamento es enseñanza aquí en la tierra, el caminar aquí en la tierra. El Nuevo Testamento es para la vida eterna, para siempre, es continuo, ¿verdad? Ok, ¿en qué libro de la Biblia encontramos la primera alianza de Dios con el hombre? En Génesis. ¿Cuál es la alianza? Cuando les dijo a Adán y Eva que el matrimonio, el primer matrimonio que hubo. El primer matrimonio, el primer casamiento que hubo. ¿Cuándo o por qué decimos que es el primer casamiento? ¿En qué versículo? ¿Se acuerdan en qué versículo dijimos? O cuando les dice que al hombre y la mujer que quedan casados oficialmente. ¿Alguien lo dijo la semana pasada? Cuando los bendice, exactamente, Génesis 1, cuando los bendice, exactamente, ¿verdad? Esa es la alianza establecida ya en Adán y Eva, ¿verdad? La primera alianza que miramos narrada en las Sagradas Escrituras, en esta ocasión pues en el Antiguo Testamento, ciertamente, ¿verdad? Sí, hay más. No va a ser la única y va a ser renovada y no sé si se acuerdan, la semana pasada les comenté de que lo vamos a ir viendo gradualmente como esta alianza a través del tiempo, ¿verdad? Esta alianza entre Dios y el hombre va creciendo hasta llegar a la nueva alianza establecida,
¿verdad? La renovación. Entonces cada alianza se va renovando, porque ya está establecida. ¿Qué es una alianza? Un pacto. Un pacto que puede ser roto. Se supone que no, ¿verdad? Así como el matrimonio, por eso el matrimonio es sagrado, ¿verdad? Nosotros sí, pero Dios no. Por parte de Dios tenemos esa fidelidad siempre, ¿verdad? De que Él lo sostiene y lo va a mantener, ¿verdad? Ese pacto, esa alianza que tiene, por eso lo hace y por eso se renueva, porque no es de que ya se destruye una alianza y empieza otra, sino es la renovación y la continuación desde que se empieza la primera alianza, ¿ok? Para que tengamos igualmente eso bien claro, de que no es una nueva alianza cada vez, sino es la renovación de la alianza que hace Dios con su pueblo desde un principio, y de cómo no nos deja y de cómo busca la manera de restaurarnos, de levantarnos y decirnos: vénganse otra vez conmigo, aquí estoy. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿En qué versículo está la primera alianza? Es prácticamente la Génesis, en el primer capítulo, se pasa al segundo capítulo igualmente, lo que es después de que crea Dios a Adán, al hombre, que sabe, se da cuenta, igualmente lo comentamos la semana pasada, que se da cuenta Dios, ¿verdad? De que necesita a alguien, de que está solo Adán. Y de ahí es cuando forma ¿a quién? A Eva, la mujer, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto nos conoce Dios? Que sin cierta manera Adán decir mucho o nada, Dios se da cuenta de lo que sucede con él, ¿verdad? Dios sabe lo que está pasando con él. Ahí nos damos cuenta de cómo nos conoce Dios a nosotros. Si muchas veces quizá decirle a nosotros nuestras preocupaciones o nuestros problemas, nuestros contratiempos, Él ya sabe, ¿verdad? De lo que nos pasa, de lo que nos sucede. Mas sin embargo, nos invita a esa comunicación íntima con Él, a esa relación íntima con Él. Entonces, de ahí pasamos a lo siguiente, el pecado. ¿Qué aprendimos la semana pasada de lo que es el pecado? Romper la alianza. Ajá, ciertamente. ¿Qué más? ¿Por parte de quién a quién? Infidelidad. Hablamos de desobediencia también, ¿verdad? Y de ese rechazo de no querer ser hijos de Dios. Pero está rechazando su amor. Claro, rechazando a su amor, rechazando a ese Padre amoroso, ¿verdad? Que nos revelamos. Y ciertamente es esa que nos volteamos y le damos la espalda a Dios, ¿verdad? Por querer hacer las cosas como nosotros pensamos que salen mejor nosotros mismos, pero pues muchas veces nos damos cuenta, todo el tiempo nos damos cuenta que no es así. No sin la mano de Dios, ¿verdad? Bien, por último, del Nuevo Testamento, de las bodas de Caná, ¿qué aprendimos? El primer milagro. Intercesión, ajá. La obediencia también de él hacia los demás. Igualmente, la obediencia, exactamente. Que vemos el contrasto, se podría decir, ¿no? De Adán, de Adán y Eva, de la primera pareja, desobedece, y luego Jesús viene, y luego entrando el Evangelio de San Juan, viene a mostrarnos esa obediencia, ¿verdad? Entonces, miramos las diferencias que hay, y nos vamos dando cuenta de por qué es la recreación, de por qué es la renovación, ¿verdad? De esa alianza que establece Dios con el hombre. ¿Qué más de las bodas de Caná?
comentábamos de los signos, ¿verdad? Que usa mucho Juan. Que Juan en el Evangelio va a hablar de muchos signos, los signos de los tiempos, ¿verdad? Los signos aquí, los signos allá, y simbólicamente igual hablando de símbolos, ¿verdad? Y lo vamos a mirar igualmente al rato, más tarde, de las diferentes maneras de que presenta su Evangelio San Juan, ¿verdad? De las diferentes maneras con que presenta a nuestro Señor Jesucristo, los acontecimientos, cómo sucedieron las cosas y todo eso, ¿verdad? Entonces, igualmente es un abrirnos los ojos más allá, interiormente nuestros ojos espirituales, para saborear igualmente la misma verdad que está proclamada en los otros 3 evangelios, ¿verdad? Pero igualmente sabemos que, por ejemplo, cuando sucede un acontecimiento, estamos en una fiesta, supongamos, ¿verdad? 5 personas que están en esa fiesta van a dar versiones diferentes de lo que pasó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todas vamos a ver distintas cosas de lo que pasó en esa fiesta. A unos se van a concentrar más en quizá la ceremonia, si digamos es alguna bautizo, digamos, ¿no? Van a hablar más, van a enfocarse más de lo que es el simbolismo, del porqué del bautizo y todo eso. Quizá otras personas no fueron a la misa del bautizo y nada más fueron a la fiesta y van a concentrarse en hablar más de la fiesta, ¿verdad? Pero no quiere decir que no pasó lo de antes, o sí, no quiere decir que no pasó el bautismo en la iglesia y todo eso, la ceremonia religiosa y eso, no quiere decir que no pasó eso, ¿sí? Simplemente estamos viendo la versión, ¿verdad? De diferentes personas, de los acontecimientos que pasó, ¿verdad? Que lo estamos compartiendo, como lo vamos diciendo y lo vamos pasando a los demás, ¿verdad? Cuando vamos a una fiesta es lo que, me gustó esto, me gustó aquello, no me gustó esto, estuvo rica la comida, dieron mucho de comer, me quedé con hambre, ¿verdad? Y todo eso vamos platicando y vamos contando a las demás personas, quizá personas que estuvieron ahí mismo en la fiesta, ¿verdad? Conversamos y compartimos esos acontecimientos, o quizá con personas que no estuvieron en la fiesta y aún así se van a imaginar cómo estuvo esa fiesta, ¿verdad? Porque cuando nos platican, eso es lo que pasa, nos imaginamos como si nosotros estuviésemos ahí presentes. Oh, qué padre que sucedió esto, o esto otro, ¿verdad? De lo que nos gustó, de lo que no nos gustó, pero los 5 ojos, las 5 personas van a dar acontecimientos o compartir cosas diferentes. Nunca van a ser lo mismo, ¿verdad? Eso es un ejemplo de lo que pasa en las Sagradas Escrituras, especialmente con los evangelios, ¿verdad? Bueno, algo más con referente a las bodas de Caná, el Evangelio de San Juan. El vino nuevo, la sangre de Cristo. Exactamente, la sangre de Cristo. Es un simbolismo, ¿verdad? Como nos muestra desde ahí que va a ser esa sangre de Cristo, va a ser ese vino nuevo, ¿verdad? Lo va, ciertamente, Jesucristo se habla un vino con una boda, ¿verdad? Pero cómo realmente, o sea, el simbolismo detrás de ello, la esencia quizás detrás de este versículo en particular es más que nada un acontecimiento que nos está dando Jesús de lo que va a pasar, ¿verdad? De que es mi sangre, mi sangre y mi cuerpo va a ser el vino nuevo, el nuevo manjar, el nuevo banquete, ¿verdad? Entonces muchas de las cosas, igual muchas de las historias, muchos de los poemas que miramos, tipo de literatura que hay dentro de la Biblia y eso, todo ese simbolismo, eso tienen diferentes referencias hacia lo que va a pasar igualmente, ¿verdad? ¿Cómo podemos mirar? Tanto, no nada más en el Nuevo Testamento, pero igualmente en el Antiguo Testamento, ¿verdad? De ciertas cosas que pasan, que vamos a ver cómo se realizan, se completan en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, como lo fue
en Adán, igualmente que hablamos la semana pasada, me parece, de cuando está relatando la historia, ya que caen en pecado, que se ausentan ellos, ¿se acuerdan que se ausentan? Que se están escondiendo, ¿verdad? Por la vergüenza que sienten, se esconden de Dios, Adán y Eva, ¿verdad? Pero ciertamente, ¿qué dice Dios en casi al finalizar este pasaje en particular, ¿verdad? De que la mujer aplastará ¿qué? La cabeza de la serpiente. ¿Pero qué mujer está hablando? La nueva Eva. La nueva Eva. Entonces, igualmente vamos a ver cómo de Eva, igualmente viene lo que es la nueva Eva, nuestra Madre Santísima, ¿verdad? Ok, entonces, espero que hayan hecho la tarea. Yo sé que fueron cuantos capítulos, ¿verdad? Pero muy cortico. Pero a veces si no leemos todo, no vamos a comprender lo más importante, lo más esencial, ¿verdad? Es por eso de que no lo vamos a cubrir todos los 4 o 5 capítulos esta noche, pero sí lo más esencial para poder movernos y para poder ir mirando, concentrarnos en sí en lo que es esta alianza que Dios establece desde un principio con su pueblo. ¿Ok? Entonces, ¿qué me pueden compartir de los capítulos que leyeron? Y ahora no les puse dibujitos para no ayudarles. Porque fueron bastantes versículos y capítulos que leyeron, entonces para que así me puedan compartir ustedes más, un poco más y no hablar menos. ¿Ok? Ajá, construir la arca. Dios le dice a Noé, ok. ¿Qué más? Estaba cansado de toda la gente que estaba viviendo en pecado. Ok. Como ahora estamos viviendo en este momento. Muy bien. Le digo que agarrara un par de animales y los hijos que llevaran sus esposas con ellos. Y también que agarrara un par de animales salvajes. Puras parejitas llevaba. Y mandó el diluvio. Y mandó el diluvio. Entonces dice que de los animales puros, 7 parejas de cada raza. Especie. Ajá. Pero de los impuros solamente uno. De los impuros solamente uno. ¿Qué iba a decir? No, pues eso. O sea, porque sí sabía que eran impuros, porque ordenó que también se fueran ahí. Si sabía eso, buena pregunta. Digo, Y ahora fíjense una cosa. porque ya iba a empezar todo nuevo, bien, y de todas maneras manda los que no son. ¿Cuáles se consideraban los animales impuros? Impuros. O lo impuro, ajá. ¿Lo dicen o no? ¿Lo relatan? Las víboras. Yo me imagino que Los que se las víboras arrastran. ¿Que se arrastran? Los que se van, sí, lo que él maldijo. ¿Por qué? La sana llegamos. ¿Por qué lo maldijo? Porque lo maldijo desde un principio, ¿verdad? ¿Por qué quiso que entraran? Al final ya no supimos. Quiso que entraran. Oye, es muy buena pregunta. ¿Por qué quiso que entraran? Es que había dicho primero que no, ¿no? Ajá. Y después que sí. Ajá. Él también cambia de opinión, ¿eh? Es necesario cambiar de opinión. Perdón, usted iba a decir algo. No, no sé. Ya se me perdón. Ya se le volvió la idea. Es que cuando tengo una idea tengo que decirla enseguida. ¿Sí? No, ni idea, piensa. Ok. Y nos estamos dando cuenta que conforme vamos leyendo las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta de las preguntas que se nos vienen, ¿verdad? De las inquietudes que nacen de ello. Y de que ponemos más atención cuando estamos haciendo la lectura, ¿verdad?
de que bueno, ¿por qué pasó así? En unos dice, bueno, que estaban en una montaña donde no había nada y de repente está en medio del agua y así, o sea, que son muy buenas, o sea, es muy buen, ¿cómo se dice? Captar lo que uno está leyendo, ¿verdad? Sí, fíjate que aquí en el capítulo 6, versículo 6, dice, se arrepintió pues de haber creado al hombre y se afligió su corazón. Dios se arrepintió de haber creado. Porque como que creó un monstruo. Porque vio que la maldad del hombre en la tierra era muy grande. Pero y bueno, mi pregunta personal, ¿en verdad se arrepintió Dios? Estaba triste. Estaba triste, sí. No, lo que hizo fue una alianza nueva, o sea, Porque no cambió. es la segunda alianza que vemos en la Biblia. Ujú. Después de que ya hizo la del paraíso y le quedamos mal, pero bueno, le voy a dar otra chance. Otra oportunidad. Ahí vamos otra vez. El segundo se sabía. Segunda oportunidad, exactamente. Tenía un comentario, perdón. Pues, no sé si ya hablaron al respecto de la edad de Noé. No, Ok. no, estamos empezando. Ah, ok. Justo llega tiempo para darnos más de información ahí. Sí, es que a mí eso fue lo que me llamó la atención. Ok. Es que antes duraba mucho. Tiene 600 años. En el sentido literal, sí, o sea, literal, sí, eran bastantes años. Dice que a raíz de eso dice que no irán a vivir el hombre más de 120 años. Nos cortan la edad. Y es que el hombre de ver tanta mujer bonita que hizo Dios, andaban casándose con muchas, con todas. Bueno, algo importante, igual que ya lo mencionaron, ¿verdad? Que de dos en dos, pero igualmente la importancia de cómo Dios quiere mantener esa unión, ¿verdad? Esa pareja que Para crea que haya desde un principio, descendencia. ¿verdad? Desde un principio que Él crea, quiere mantener eso. No nos hace disparejos, porque si no hubiese sido más, ¿cómo se dice? En cierta manera, ¿no? De, digamos, bueno, vamos a quitarle su pareja, pero mira Dios desde un principio nuestra soledad, ¿verdad? La falta de esa comunidad. Bueno, y también para que se haga la creación, para que También, se exactamente, ¿no? Sí, porque Él nos dijo, multiplíquense, ¿verdad? Pero ahí igualmente nos damos cuenta de cómo, una vez más, sella lo que Él dice en el Génesis. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos, ¿verdad? Que tenemos un Dios trino, la Santísima Trinidad, que apenas celebramos. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Lo cual quiere decir que nosotros también somos personas de comunidad, somos personas comunitarias, porque estamos hechos después de lo que Dios cree. Y como igualmente estamos llamados a reflejar esa comunidad, esa Trinidad. Preguntas. ¿Qué más? A mí la verdad que me parece muy curioso el inicio del capítulo 6, donde habla los hijos de Dios, se enamoraron de las chicas, y también de que había gigantes en ese tiempo. Me llama mucho la atención, y yo me imagino los hijos de Dios serían los ángeles, los ángeles que andaban en la tierra, y ¿verdad? Pues pienso, eran los hijos de Dios. Ok. ¿Sí? También el simbolismo del arco iris que viene representando la balanza. Muy importante. De ir viendo los símbolos que nos hablan las Sagradas Escrituras. Para recordar la nueva alianza, tanto él como nosotros. Exactamente. Mutuo, ¿verdad? Hacer un recordatorio mutuo. El número 40 días, después de que pasó un año, a los 40 días que dejó de llover, Noé manda el cuerpo. Y el número 40,
tan... Sí, o sea, es un número que siempre vamos a estar escuchando en esta Exactamente, desde un principio, desde el Antiguo Testamento, vamos a ver igualmente el simbolismo de los números, ¿verdad? De diferentes, no nada más el 40, pero en esta ocasión, sí, el 40, el 3, 7, 70, ese 7. Y cómo lo vamos a poder distinguir y poder ver tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en ambos, ¿verdad? De que hablan, en el Antiguo Testamento se hablan de 40 días, igualmente en el Nuevo Testamento se hablan de 40 días en el desierto. ¿Qué más? Fueron muchos capítulos. A mí se me hizo interesante que da las medidas de la... Bueno, sí sabía que había construido la pero que den las medidas exactas. 135. Exactamente, da las medidas exactas. En el capítulo 9, Dios le dice los bendice, así como Dios bendijo a Adán y Eva y que les dijo, los bendijo, vayan y multiplíquense. En el inicio del capítulo 9, Dios vuelve a dar nuevamente esa bendición. Los vuelve a bendecir, dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, crezcan y multiplíquense. Vuelve nuevamente a afianzar esa alianza que hizo al principio con Adán y Eva, la nueva generación, al hombre que queda. Y sabemos ciertamente que nos continúa Dios bendiciendo, ¿sí? A cada uno de nosotros en particular. Que también nos da la instrucción de que no podemos comernos unos a otros. Okay. Dice En el lenguaje literal y no literal. Y las dos formas. ¿Qué más? La acción de gracias. La acción de gracias. Exactamente. La acción de gracias. Que también los casa. También los casa. También hace Regresando un poco a lo que es el agradecimiento. Sabemos que una de las formas de orarle a Dios es agradeciéndole, ¿verdad? Agradecerle por lo que nos da, igualmente por lo que no nos da, ¿verdad? Por lo que no nos quita igualmente agradecer por eso, porque solamente Él sabe lo que es bueno para nosotros. Y cómo está, igual desde un principio, que si no se dieron las gracias desde Adán y Eva, aquí tenemos cómo va gradualmente ese pacto, estableciendo ese pacto, ¿verdad? De Dios con la humanidad, estableciendo esa relación que Él quiere con sus hijos, con nosotros. Pero fíjate también, en base a ese agradecimiento, es a Dios cómo le agrada. Dice aquí que Él se sintió tan agradado por lo que hizo Noé, que esos aromas subieron hasta Él y se sintió agradado. Entonces puedo imaginarme cómo Él se agrada con nuestras oraciones. O sea, imaginémonos, porque como tú lo has dicho, ¿verdad? Él nos bendice a todos y a cada uno de nosotros, pero cuando nosotros agradecemos hasta por las cosas más que ni nos imaginamos cuánto no le agrada a nuestro Dios. O sea, imagínate la cara de así como cuando nuestros hijos se portan bien. Claro, de que le gusta, que le agradezcamos, igualmente de que a veces se nos olvida, ¿verdad? A veces se nos olvida hacer por el tiempo, las prisas, y se nos olvida agradecer. El Noé le construyó un altar a Yahvé. Ok, la construcción del altar. Igualmente que empezamos a ir a ver lo que es un altar para adorarle. Sí, sacrificio de ave pura. Exactamente, a ofrecer sacrificios y todo eso. Nuevamente, una forma de oración es la adoración, ciertamente. En el Santísimo, ¿qué hacemos? Adorarle, amarle. ¿Qué más podemos hacer en su presencia? Bien, entonces, ¿cuánta agua hubo?
El simbolismo del agua, ¿qué purifica? Ok, ¿qué más? Como el agua del bautismo. ¿Creen ustedes que es un relato quizá muy simbólico de lo que es el bautismo? Lo es ciertamente. ¿Por qué? Porque no salgan hasta aquí, hasta que regresara o no regresara la palomita. Pero ese es sumergirse, ¿verdad? ¿Y qué pasa en el bautismo? Exactamente, somos sumergidos. ¿Qué pasa desde un principio, desde cuando nacemos, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando las mamás están embarazadas? Y yo no lo he estado, por eso les voy a preguntar a las mamás. Que se revienta. Yo nada más oigo eso, que se revienta. Pero ¿qué pasa? Nace una nueva vida. Exactamente, una nueva vida. Es una nueva vida. Desde ahí. Es Y un así milagro, igualmente. ¿no? O sea, la vida es un milagro también. Un don de Dios, un milagro. Exactamente. La perfección de la vida es... La perfección de... ¿Qué, perdón? Pues de la vida, o sea, un bebé que... O sea, todo lo que tiene, las pestañas que tiene, todo fue creado por él, o sea, es increíble. Sí, realmente es increíble cómo el cuerpo humano, simplemente si uno se pone a meditar en eso nada más de La todo, máquina que nuestros traes órganos, adentro. exactamente, nuestra máquina, todo está perfectamente acomodado para ser un ser humano, ¿verdad? Un hijo de Dios. Diferentes a los demás, ¿verdad? Únicos, más bien, no diferentes, únicos, ¿verdad? Porque ni los gemelos, dice la señora, es cierto, ni los gemelos. Ni los gemelos son tan gemelos. Ok, ¿alguna pregunta al respecto? Del arcoíris igualmente ya miramos, ¿verdad? Lo que es el simbolismo, pero igualmente viene siendo ese recordatorio y viene siendo ese puente entre Dios y la humanidad. Y cada cuánto vemos cómo se da el arcoíris. Después de la lluvia, apenas de la lluvia. La lluvia pasada que tuvimos, La última estuvo el lluvia. arcoíris. Sí, precioso. O sea, vimos la alianza. Ciertamente. No, fue algo, no fue un arcoíris, pero un paréntesis. En la beatificación de Monseñor Romero, no sé si se han visto, han leído, justamente cuando es declarado beato, se forma el aro alrededor del sol, que es aro solar, me parece que así se llama, ¿no? Y lo han estado pasando, pero justamente igual que estaban haciendo la procesión con reliquias, lo declaran beato y justamente en ese momento aparece. Y está creo que es Arciprensa, donde no estoy haciendo promoción, pero ahí lo miré, que tienen ese artículo y tienen la foto precisamente cuando van con la procesión de las reliquias, ¿verdad?, de Monseñor, y la foto igualmente a un lado con la foto del aro solar. No es arcoíris, pero igualmente por algo. Ok, vamos a hablar un poco de lo que es el árbol genealógico de Dios. Dijimos que desde el principio íbamos a ver, ¿verdad?, cómo gradualmente se va renovando y se va estableciendo y va Dios y su pueblo, Dios y el hombre, Dios y el hombre, Dios y su pueblo, y cómo no nos deja. Y se tienen que aprender todos los nombres. Todos los nombres, en qué capítulo, en qué versículo, en qué libro. No es cierto. Y lo
cuenta, si ven a su izquierda, en la primera columna miramos la descripción, por ejemplo, mediador de la alianza, ¿verdad? Y a quién utiliza, ¿verdad? De quién se fía Dios para establecer la alianza. Miramos igualmente del papel que le da a esa persona, ¿verdad? De la labor que tiene que desempeñar a esa persona o a esas personas, ¿verdad? Igualmente vamos a ver cómo empieza con una persona y cómo llegan a ser muchas personas. El tipo de alianza que establece Dios con el hombre, Dios con la humanidad. Y el signo de esa alianza. ¿Qué signo establece Dios con esa alianza? ¿Okay? La primera ya la miramos empezamos creo desde hace 2 semanas. El mediador de la alianza en Génesis, de la primera alianza. ¿Quién es? Adán. Es Adán, exactamente. El papel o la labor de él es ser esposo. Ser esposo. Igualmente vamos a ver cómo incrementan las tareas y las labores. ¿Ok? El tipo de alianza que establece el matrimonio. El matrimonio. El signo de la alianza. Este no lo miramos, pero si traen su Biblia, si podemos pasar a Génesis 2, 3, por favor, para que leamos este versículo para saber de lo que estamos hablando. O del por qué es el signo de la alianza. Y realmente lo conocemos como el día del Señor, el domingo, el séptimo día, el día del Señor, el día del descanso, ¿verdad? ¿Quién gusta leerlo? Que ya lo tenga, por favor, ¿sí? El séptimo día Dios estuvo terminando su trabajo y descansó en ese día de todo lo que había hecho. Bendijo Dios el séptimo día y lo hizo santo, porque ese día descansó de su trabajo después de toda esta creación que había hecho. Gracias. El descanso, el signo de la primera alianza. No de que vamos a descansar y no vamos a hacer nada, no, es el día del Señor, ¿verdad? Honrar, y ciertamente es uno de los mandamientos que tenemos, ¿verdad? Honrar el día del Señor, asistir a misa, es el domingo, ¿verdad? Pero lo puse así, séptimo día, para que sepan de qué estamos hablando cuando nos referimos directamente en el pasaje bíblico. ¿Okay? Pero es el domingo, el día del Señor. Pasamos con el siguiente mediador de la alianza. ¿Quién viene siendo? No, yo tengo una pregunta entonces. Sí, perdón. ¿Qué es sí. lo que está arriba entre paréntesis HH? La semana pasada les estuve diciendo que voy a hacer referencias a ciertos libros, a ciertos autores, para saber que no son palabras mías, que no es trabajo mío, y lo tengo que usar esas bibliografías, lo cual se las incluyo en las dispositivas. Al final de la página siempre van a estar esos, ya sean libros, catecismo o artículos o lo que vaya yo a usar, van a estar siempre ahí para referencia. Si ustedes igualmente están interesados en el material, en sacar más y eso, son bienvenidos, pero yo lo utilizo como referencia de que no son mis palabras y de que no es mi trabajo, que no me lo estoy sacando por... Sí, es respecto al autor, más que nada. Es el nombre de un teólogo. Okay. Ajá. Pero viene en el... Sí, viene ya completo el nombre del libro, de donde lo saqué, o el nombre del artículo, ya viene siempre incluido en la bibliografía, al final de todas las dispositivas, o al final de todo lo que se les mande, siempre está ahí incluido. Y ahí ya saben de qué libro lo saqué. Se llama Scott el señor, es su primer nombre, y siempre se le hace referencia por el apellido y el número de página de donde lo saqué, que viene siendo la página 35. Entonces Scott Hahn, de ahí es donde saqué esta referencia, donde saqué los datos más bien. Y la otra pregunta es, sí.
Bueno, es que igual no me queda claro, o sea, ¿por qué tiene un sentido de alianza en ese capítulo y versículos específicos? ¿Por qué tiene un sentido de alianza? Sí. O sea, ¿por qué le está hablando de que terminó Ajá. y bendijo y dijo el séptimo día queda bendito, ¿verdad? Pero la alianza es entre un par de personas, ¿no? Claro, ajá. Y viene a sellar esa alianza, viene a concluir esa alianza entre ellos dos. Entonces, siempre va a haber un simbolismo, un signo de cómo Él está estableciendo o sellando ese pacto, sellando esa alianza. Y en esta ocasión viene siendo de que el séptimo día o el descanso o el día del Señor viene a cerrar o a sellar esa primera alianza, ¿verdad? De, como les digo, a que hasta el día de ahorita lo honramos, ¿verdad? Honramos el día del Señor, que es el domingo. Al bendecirlo y al consagrarlo es como el sello de Exactamente. de terminó la creación. Exactamente, entonces la bendición, la consagración, quizá el mandato también, va a pasar esto, o ve y haz esto, etcétera, etcétera, y va a sellar esa alianza. Es como una forma de decir, en ese día terminó la creación y la alianza. Para nosotros ese sería como identificar la alianza. Como en el arco iris identificamos esa alianza por medio del arco iris. En el séptimo día identificamos la alianza que Dios hizo con la creación, porque fue lo que se descansó de la creación, ¿no? Exactamente. Claro, la semana pasada igual comentamos de, por ejemplo, que hacemos una compra, ¿verdad? Una compra de auto, una compra de casa. ¿Qué hacemos al final para sellarlo? Para indicarle que nosotros nos estamos comprometiendo con ese trato, firmando, ciertamente, ¿no? Ya sean las escrituras o lo que sea que estemos comprando o estemos haciendo el contrato, tenemos que igualmente, ¿no? Sellarlo, firmarlo, ¿no? Entonces es la firma en cierta manera, o en paréntesis podría ser la firma de Dios de estableciendo esa alianza. Como se dice hasta hoy, se respeta. Claro. Y Y en todo lo vamos a ver así, no nada más en ese día, pero en todo también, porque igualmente ahorita que pasamos a lo siguiente, igualmente lo vamos a ver, como hasta ahorita, simbólicamente seguimos teniendo lo que son el arco iris, ¿verdad? Simbólicamente esa representación. Sí, tenía una pregunta. Yo no creo que ya Cristo, no estaba yo distraída con Luis, pero en el capítulo 2 dice, el séptimo día Dios tuvo terminado su trabajo, como lo dijo Fritz, ¿verdad? Y descansó ese día de todo lo que había hecho. O sea, de todo. Y en ese todo está incluido el hombre. Ya había terminado su creación. Y al bendecirlos, al descansar, ese es el día que se le da honor y gloria a Dios. Sí, o sea, pero y hablando con referencia a la alianza, es igualmente sellando ese pacto de esta primera alianza que él establece. yo lo veo como cosas que nos acercan. Claro, que nos recuerdan también, que nos recuerdan que hay esa alianza, que hay ese pacto, ¿verdad? Y así lo vamos a ir viendo, y cómo va a ser un proceso que va incrementando y que va a ser un proceso a través, ciertamente, de la historia bíblica, de los diversos pasajes que vamos a mirar, de lo que es igualmente la humanidad, nuestro recorrido. ¿Ok? Estaba pensando que obviamente también lo descansa, como la imagen, bueno, la imagen de Dios, ¿no? Tu trabajo, porque Dios le ha dado una semana en su trabajo, tu descanso, de todo mi trabajo de la semana y de la semana. Claro que sí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No. Ok, entonces, entre paréntesis, digamos de así, la segunda alianza o la siguiente, la renovación de la primera alianza viene siendo el mediador, ciertamente viene siendo Noé, ¿verdad? ¿Qué papel le da a Noé? El de padre. De ser padre, ¿verdad? Miramos cómo va de esposo a padre. ¿Qué tipo de alianza? La familia. Es una familia, ¿verdad? Porque antes no va a ser Adán y Eva, nada más ellos dos estaban. Y ya después va a la familia. Se extiende, ¿verdad? Se está expandiendo. ¿Cómo miramos eso igualmente? ¿Perdón? Sí, porque Noé conserva su familia. Exactamente. El signo de la alianza.
El arco iris, igualmente. Como viene y como viene a sellar, a recordarnos, ¿verdad? Es el puente más que nada entre la humanidad y Dios, ¿verdad? Renovando esa relación igualmente entre nosotros y Dios. Hablando de cómo se formaron las familias, en la Biblia no es claro. O sea, Adán y Eva tienen 3 hijos. Abel, Caín y Set. Pero ninguna es mujer, o sea. Claro. ¿Cómo tiene hijos Caín y Abel? Bueno, Abel no, porque murió. ¿Cómo tiene hijos Set y lo mataron? ¿Cómo explica, cuál es la explicación lógica de la descendencia cuando el hombre solamente creó un hombre y una mujer? O sea, no creó 5 hombres y 5 mujeres, Claro. sino uno solo. ¿Cómo explica que llegó un momento en que ya para la época de Noé pues había muchos? Ciertamente, es un... Creo que habla, si mal no recuerdo, habla de que tuvieron más hijos, pero nada más, por lo general la palabra de Dios nada más habla de los hombres. Al menos de que la mujer tenga un punto importante en el camino de la historia es que se menciona a la mujer, pero por lo general siempre se va a dar referencia al hombre. Y creo que aquí dice en alguna parte que tuvieron más hijos. Sí, aparte de ellos 3. Y también, ciertamente, o sea, volvemos a lo mismo, no siempre todo va a estar incluido aquí. Tengamos eso muy presente, ¿ok? De que no siempre vamos a sacar eso de que de dónde está o dónde dice, no siempre lo vamos a